María tenía 18 años y hasta hacía apenas un mes vivía en el bullicioso centro de Sevilla, donde las calles estaban siempre llenas de vida, luces de farolas y el aroma de churros recién hechos. Su vida giraba en torno al instituto, las risas con sus amigas, los paseos por la Plaza Nueva y las tardes en las terrazas con cafés aromatizados con canela. Sus viernes eran una fiesta de labios pintados de rojo intenso y botas de tacón alto que retumbaban con cada paso. Pero todo cambió de repente cuando sus padres decidieron darle un giro radical a su vida. Su padre, veterinario de profesión, consiguió un puesto en una finca ganadera en un pequeño pueblo de la sierra de Cádiz llamado El Bosque. Su madre, una mujer soñadora que siempre anhelaba la tranquilidad de los atardeceres y los jardines llenos de flores, no dudó en aceptar. María, sin embargo, no tuvo voz ni voto. La sacaron de su rutina y la plantaron en medio del campo, donde las vacas paseaban más que los coches y el wifi era un mito contado al calor del fuego. Los primeros días fueron un verdadero tormento. Las paredes blancas y lisas de la casa parecían cerrarse sobre ella, y el silencio, tan distinto al bullicio de Sevilla, la aplastaba. No había cines, ni cafeterías, ni amigas que comprendieran sus silencios adolescentes. Pasaba horas frente al espejo del pasillo, vestida con sus shorts de tiro alto y camisas abotonadas hasta el cuello, preguntándose quién era sin su ciudad, sin sus calles. Una tarde, con el sol abrazándole la nuca y la mente llena de pensamientos confusos, salió al patio trasero. Sus sandalias rozaban la tierra seca y polvorienta. Más allá de unos limoneros y un campo de tomillos, lo vio. Un caballo solo, inmóvil, parecía una estatua de carne y hueso bajo la luz anaranjada del atardecer. Su pelaje negro brillaba como el azabache, suave y profundo, casi como terciopelo mojado. Su crin larga y suelta se movía con el viento cálido, danzando al ritmo de un secreto que solo él conocía. María se detuvo en seco. Algo en su postura, la cabeza baja y los ojos fijos en el horizonte, le hizo latir el corazón con fuerza. Era como si él también esperara algo que nunca llegaba, algo que había perdido para siempre. ¿Quién es? Preguntó su madre mientras ella deshiervaba el jardín con un sombrero de paja torcido sobre el cabello. Se llama Sombra, respondió con un suspiro. Fue un caballo de doma. El mejor, decían. Pero algo le pasó. Desde hace más de un año nadie puede acercarse a él. Es arisco, desconfiado. No permite que lo monten. Algunos creen que está roto por dentro, roto, como ella, aquella noche, tendida en su cama con sábanas ásperas. María imaginó esos ojos grandes y oscuros. Había en ellos la misma tristeza que sentía cuando miraba sus propias manos vacías. Sombra no era solo un caballo, era una señal, un espejo, un reflejo de lo que ella guardaba en silencio dentro de sí. Al día siguiente, sin decir palabra, salió al corral con una manzana en el bolsillo. Llevaba un vestido sencillo de lino blanco que se pegaba a su piel con la brisa, y unas sandalias de cuero que crujían al pisar las piedras. Caminó despacio hacia el lugar donde pastaba el caballo. El sol se colaba entre las hojas y todo parecía estar en calma, salvo su corazón que latía con fuerza. Al verla, Sombra levantó la cabeza con cautela. Sus orejas se movieron, captando el sonido de sus pasos. María se detuvo a una distancia prudente. «Hola, Sombra», susurró casi sin voz. No esperaba que se acercase, solo quería estar allí. No lo llamó, no extendió la mano, simplemente le ofreció su presencia. Eso pareció bastar. No se fue, no bufó, solo la miró. Así comenzaron sus tardes silenciosas. Se sentaba junto al corral con una falda ligera y una blusa anudada en la cintura, dejando su ombligo al descubierto, como una flor tímida. Las telas suaves rozaban su piel dorada por el sol y, a veces, se deslizaba los dedos por los tobillos, recordándose que, a pesar de todo, seguía siendo mujer. Le hablaba a Sombra. De su antigua vida, de sus amigas, de los bailes lentos con chicos que olían a colonia barata. Él parecía escuchar, o al menos eso quería creer ella. Cuando el viento levantaba su cabello, él movía la cabeza como si entendiera su nostalgia. Día tras día, la distancia entre ellos se acortaba hasta que, una tarde, cuando el cielo se tiñó de rosa y sus labios estaban manchados de jugo de fresa, Sombra dio un paso hacia ella. Luego otro. Su hocico tocó su palma abierta y María sintió su aliento cálido sobre la piel. El mundo se detuvo y, por primera vez desde que llegaron, supo que algo dentro de ella también había dado un paso, pero en el aire flotaba una pregunta.
¿Qué misterio guardaba Sombra? ¿Y qué sombra oscura acechaba en esa finca silenciosa? Cada mañana, María se despertaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. El sol se colaba por las rendijas de la ventana y ella elegía con cuidado su ropa, como si prepararse para una cita con el destino. Aquella mañana llevaba una blusa de lino anudada justo debajo del busto, que dejaba su espalda ligeramente al descubierto, y una falda amplia de algodón que bailaba con la brisa, ocultando sus muslos pero dejando entrever la suavidad de su piel. El roce de la tela despertaba una sensación que hacía que su corazón latiera con fuerza, recordándole que aún estaba viva, aún era mujer, incluso en ese rincón olvidado de Cádiz. Sombra le esperaba junto al viejo alcornoque que marcaba el límite del corral. Sus pasos ya no eran torpes ni desconfiados, bufaba suavemente al verla, como saludando a su manera. María le hablaba en voz baja, ofreciéndole trozos de manzana y observando cómo se movía con esa elegancia salvaje que tenía el poder de desmontar cualquier muro que ella hubiera construido alrededor de su propio corazón. Una tarde, armándose de valor, se atrevió a tocar su lomo. Sus dedos recorrieron con delicadeza la curva firme y cálida, como trazando una línea invisible que solo ellos dos comprendían. Sombra no se apartó, al contrario, su aliento rozó la clavícula descubierta de María, y ella cerró los ojos, sintiendo por primera vez en semanas una caricia que no venía de un ser humano, pero que la hacía sentir completa. Las conversaciones con sus padres eran cada vez más escasas, y su madre la miraba a veces desde la cocina con una mezcla de ternura y preocupación. María notaba cómo su actitud cambiaba, el cuidado al peinarse, los collares delicados que comenzaba a usar, el perfume sutil que se aplicaba en las muñecas, incluso para ir al campo. Necesitaba sentirse bonita, deseada, viva. Y Sombra nunca la juzgaba ni apartaba la mirada, él simplemente aceptaba su silencio. Con el tiempo, María empezó a sentarse junto al corral con las piernas cruzadas, dejando que sus pies bailaran sobre la tierra. Sombra acercaba el hocico entre sus rodillas, y ella acariciaba su rostro como si estuviera hecho de seda. Un día, mientras tocaba su crin gruesa, una extraña sensación recorrió su espalda, como si el viento trajera susurros de promesas olvidadas. De repente, el caballo empujó suavemente con el hocico, más directo esta vez. María cayó al suelo y, por primera vez en mucho tiempo, rió de verdad, como si Sombra le estuviera diciendo que despertara. Esa noche, soñó algo imposible. No era solo un caballo, era un hombre alto, moreno, con ojos oscuros y salvajes, que la miraba con la misma intensidad y dolor que ella sentía. En el sueño, el hombre tocaba su rostro con dedos que despertaban deseos que María no sabía nombrar. Despertó sudando, con el corazón acelerado y un torbellino de emociones que la confundía. Al día siguiente, se puso un vestido azul marino ceñido al busto y con una abertura en la pierna que dejaba ver su piel bronceada. Caminó lentamente hacia el corral, sintiendo cada paso como una caricia de la tierra. Sombra la observaba con esos ojos profundos que parecían leerle el alma. Cuando se acercó, le susurró, ¿qué ves en mí? El caballo se acercó tanto que María sintió su aliento en el ombligo, donde la tela se curvaba suavemente. No había miedo, solo un calor intenso que solo dos seres que confían pueden compartir. Apoyó la frente contra su cráneo, cerró los ojos y sintió que, por primera vez, no estaba sola, pero el misterio seguía ahí, latente, como una sombra que acechaba en silencio. ¿Quién era realmente Sombra? ¿Qué secretos ocultaba la finca? Y, sobre todo, ¿qué iba a despertar en María ese encuentro con lo salvaje y lo desconocido? Los días siguientes, la presencia de Sebastián comenzó a hacerse notar con fuerza en la finca. Era el hijo del capataz, un joven alto, moreno, con la piel curtida por el sol y los ojos de quien ha vivido toda su vida al aire libre. Su camiseta sin mangas mostraba unos brazos fuertes y las botas gastadas por el polvo del campo. Siempre llegaba con una sonrisa torcida y una mirada que mezclaba curiosidad y algo más oscuro, un fuego que incendiaba el aire cuando estaba cerca. María intentaba ignorarlo, pero no podía evitar sentir cómo su corazón se aceleraba cada vez que Sebastián aparecía. Él traía agua, ayudaba en las tareas, se apoyaba en la cerca y la observaba con atención cuando ella estaba con Sombra. Ella fingía no verlo, pero sabía que estaba allí, midiendo cada movimiento, cada gesto. Como un juez invisible, poco a poco, comenzó a elegir sus vestidos con más cuidado. Escotes discretos que dejaban entrever la espalda, telas suaves que rozaban su piel bronceada y faldas que bailaban con el viento.
Sabía cómo moverse sin parecer que quería seducir, pero lo hacía sin darse cuenta. A veces, al deslizar sus dedos por los tobillos, sentía un cosquilleo que la hacía sonreír en secreto. Una tarde, mientras acariciaba la frente de Sombra, sintió la presencia de Sebastián detrás de ella. Su voz rozó su nuca con un susurro que hizo que se le erizara la piel. No entiendo cómo confía en ti, dijo Sebastián, pero te mira como si fueras lo único que le importara. María cerró los ojos, sintiendo el calor de sus palabras. Tal vez era porque le hablaba con el alma, pensó. Entonces, enséñame, pidió él, dejando sus palabras suspendidas en el aire como una promesa o una amenaza. Esa noche, María no pudo dormir. Se revolvía entre las sábanas, la piel ardiendo y los pensamientos enredados. Sebastián, Sombra y ella, tres presencias que se entrelazaban en su mente, despertando deseos y miedos que no sabía cómo nombrar. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, que no podría seguir huyendo de lo que sentía. Al amanecer, el aire estaba cargado de una electricidad densa, como si el cielo dudara entre la tormenta y la calma. María se vistió con un sencillo vestido blanco de tirantes finos, botones de madera y una abertura lateral que dejaba ver parte de su muslo derecho al caminar. No sabía si lo hacía para Sombra, para Sebastián o para ella misma. Al llegar al corral, Sombra no estaba. El pasto estaba pisoteado, como si hubiera corrido toda la noche. Llamó su nombre con voz temblorosa. Sombra, ¿dónde estás? Un relincho lejano le respondió. Corrió entre los campos, con la falda pegada a las piernas por el rocío, hasta encontrarlo junto al arroyo, mojado y nervioso, con la mirada perdida. Al verla, Sombra se calmó. María se acercó despacio, lo abrazó por el cuello y susurró, ¿estás bien? Él bajó la cabeza y la apoyó en su hombro, entregándose sin palabras. María sintió el peso real de su rendición y, con una promesa en el corazón, le dijo, vamos a salir de aquí. Volvieron juntos sin montura, solo sus pasos y un lazo invisible que no necesitaba palabras. En el establo, María secó a Sombra con una toalla, sus manos recorriendo cada curva de su cuerpo como si quisiera grabarlo en su memoria. Se sentó en la paja, el vestido abierto dejando al descubierto sus muslos manchados de tierra y gotas de sudor que resbalaban por su clavícula. Sombra se acostó junto a ella, una escena que nunca antes había ocurrido. Entonces, lo impensable sucedió. Sebastián apareció en la puerta, con la camisa abierta y una mirada en la que se mezclaban celos, deseo y una verdad que María no quería enfrentar. No sabía que dormías con caballos, dijo con voz cargada. No estoy durmiendo, respondió ella sin moverse, pero te entregas a él, murmuró Sebastián, herido. Porque él nunca te pidió nada a cambio. Un silencio denso llenó la estancia. No quiero domarte, María, confesó Sebastián. Solo quiero ser parte de lo que eres. María se levantó. Sombra. Resopló incómodo. Se acercó a Sebastián y lo miró a los ojos, muy cerca. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Le tocó la mejilla y susurró, pero tú me miras como si quisieras romperme. Las manos de Sebastián buscaron su cintura y, por un instante, María pensó en rendirse, en dejar que todo ardiera. Pero algo dentro de ella gritó, no, no puedo, no así. Salió corriendo, el campo abriéndose ante ella como una herida abierta. Subió al cerro que dominaba el valle y lloró por lo que era, por lo que había sido y por lo que ya no podía ser. Días después, Sebastián se fue sin dejar rastro. Sus padres nunca preguntaron, pero todos lo sabían. María siguió yendo al corral. Sombra estaba allí, fiel, firme, silencioso. Una mañana, sin pensarlo, le puso la montura. Él no protestó. Subió y cabalgaron juntos, más allá de los límites, más allá del miedo. El viento golpeaba su rostro, sus piernas se apretaban a sus costados, y sus manos firmes en las riendas no temblaban. Su cabello volaba como una bandera rota y reconstruida por el movimiento, y entonces lo supo, ya no era la misma, no pertenecía a Sevilla, ni al campo, ni a nadie, era suya, enteramente suya, y Sombra, su reflejo más salvaje. Pero mientras el mundo se deshacía a su alrededor y ella sentía que podía volar o caer, una sombra oscura cruzó el horizonte. ¿Quién había estado observando desde la lejanía? ¿Qué secretos guardaba realmente Sombra? La respuesta estaba a punto de desvelarse. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas cuando María regresó de su cabalgata. La finca estaba envuelta en un silencio extraño, como si el viento hubiera decidido no susurrar esa tarde.
Sus pasos resonaban en el camino de tierra mientras avanzaba hacia la casa, con el vestido blanco manchado de polvo y sudor, las sandalias gastadas y el cabello revuelto por la brisa. Sentía en la piel el calor del día y en el alma una inquietud que no podía nombrar. Al llegar, encontró la puerta entreabierta, algo inusual en la rutina de la casa. Entró con cautela y vio que el salón estaba desordenado, como si alguien hubiera estado buscando algo con desesperación. El corazón le dio un vuelco. De repente, un ruido proveniente del sótano la hizo detenerse. Bajó las escaleras lentamente, cada peldaño crujía bajo sus pies, y allí, en la penumbra, encontró una caja vieja, cubierta de polvo y telarañas, con el símbolo de un caballo grabado en la tapa. María la abrió con manos temblorosas y dentro halló cartas amarillentas, fotos antiguas y un diario. Al leer las primeras páginas, descubrió que Sombra no era un caballo cualquiera, sino descendiente de una raza legendaria vinculada a antiguas leyendas de la Sierra Gaditana, caballos que, según contaban, podían sentir el alma humana y reflejarla en su mirada. Pero también encontró advertencias. Aquellos que lograban domarlos enfrentaban pruebas que trascendían lo físico, desafiando sus miedos más profundos y secretos ocultos. Mientras leía, un susurro rozó su oído, frío y cercano, y la voz de Sebastián resonó en su memoria. No quiero domarte, María. Solo quiero ser parte de lo que eres. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo estaba a punto de romperse. De repente, la luz del sótano parpadeó y se apagó por completo, sumiéndola en la oscuridad. María sintió una presencia detrás de ella, un aliento cálido y cercano que la hizo girar lentamente. Pero no había nadie, solo Sombra, con los ojos brillando en la penumbra, observándola con una intensidad que parecía atravesarla. El misterio de Sombra no solo era su pasado, sino algo mucho más profundo que estaba despertando en ella, un vínculo que la ataba a un destino imposible de evitar, y en la distancia, una sombra oscura se movía entre los árboles, observando, esperando el momento justo para actuar. La calma había terminado, el verdadero juego apenas comenzaba. Aquella noche, María apenas pudo dormir. El peso del diario en sus manos y la mirada penetrante de Sombra grabada en su mente la mantenían en vela. La casa estaba en silencio, salvo por el leve crujir de las ramas al chocar con la ventana y el ocasional relincho lejano del caballo. Se levantó, se puso un camisón ligero de algodón, blanco como la luna que iluminaba el patio, con unos finos tirantes que dejaban entrever sus hombros bronceados y una espalda delicadamente marcada por la piel tersa. Caminó descalza hacia la ventana, observando el paisaje nocturno, cuando un susurro casi imperceptible la llamó por su nombre. María giró rápidamente, pero no había nadie. El viento movió las cortinas, y el frío se coló en la habitación. De repente, sintió una mano suave posarse sobre su hombro. No fue la mano de su padre ni de Sebastián, sino la de Sombra, que había entrado silenciosamente a través de la puerta entreabierta. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una inteligencia antigua y una tristeza profunda. María sintió un escalofrío, mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué quieres de mí?, susurró, con la voz quebrada. Sombra bajó la cabeza y rozó con su hocico la mejilla de María, como pidiéndole confianza. Entonces, en un acto que desafió toda lógica, ella extendió la mano y acarició su crin, sintiendo la textura sedosa y tibia bajo sus dedos. Un súbito relincho rompió el silencio, y la puerta se cerró de golpe. María se dio la vuelta, pero no vio a nadie. El miedo se mezcló con una extraña sensación de pertenencia. Al día siguiente, la finca despertó con un ambiente distinto, tenso pero cargado de energía. Sebastián apareció en el corral, esta vez sin su sonrisa habitual, con el rostro serio y los ojos fijos en María. Tenemos que hablar, dijo sin rodeos. Hay cosas que no sabes sobre Sombra, cosas que podrían cambiarlo todo. María lo miró, sus labios ligeramente entreabiertos. El vestido de lino azul que llevaba ondeando con el viento y dejando entrever su figura esbelta y delicada. ¿Qué cosas?, preguntó, intentando ocultar la mezcla de curiosidad y miedo en su voz. Sebastián respiró hondo y comenzó a contarle historias antiguas, leyendas locales sobre caballos que no eran solo animales, sino guardianes de secretos y portadores de almas. Le habló de un pacto ancestral entre humanos y bestias, y de un enemigo invisible que buscaba romper ese vínculo para siempre. María sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que creía conocer se desmoronaba, y en su lugar, un mundo oscuro y fascinante se abría ante ella. Mientras escuchaba, una sombra cruzó la ventana, rápida y silenciosa, como un presagio.
El misterio de Sombra era mucho más profundo y peligroso de lo que jamás imaginó, y en el silencio de la finca, algo esperaba, acechaba, preparado para cambiarlo todo.